arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, muy buenas tardes. Buen lunes para todos, para todas. Bienvenidos nuevamente a Radio Caput. Soy Sandra Comiso y aquí estamos junto a Sebastián Basualdo para hacer mucho más que dos. Así que hoy con un invitado muy especial, muy querido por nosotros, que es Ignacio Azpeitia, que es músico, es escritor, es argentino, pero vive en Salvador Bahía, en Brasil, hace más de 25 años, y vino de visita a Buenos Aires para relanzar y presentar varios libros, o uno por lo menos muy en particular, y además para retomar sus shows con Milonga City, uno de sus grupos de música. Así que bueno, hay un poco de música y de literatura con Ignacio, con Sebastián, y vamos a recorrer Bahía un poco con la literatura, con la música, y en este viaje, en un ida y vuelta entre Bahía y Buenos Aires. Qué lindo, y además, bueno, antes que nada, bienvenido. Buenas tardes, muchas Bienvenido gracias, a Mucho Más que muchas Dos. gracias, buen provecho. Acá, felices, gracias Sandra Comiso. Claro, porque va a presentar, va a relanzar Bahía Negra, un novelón, una novela que está prácticamente agotada ya en su primera edición acá en la Argentina, que ha generado a lo largo del tiempo previo en que fue publicada. Recuerdo que fue una novela que salió como en pequeños capítulos al principio, adelantos en los medios, y naturalmente luego la expectativa de leer una novela que llamó mucho la atención, porque es la mirada de un argentino en Salvador de Bahía, con cuestiones que hoy nos vamos a enterar todos. Yo no voy a mentir, la he leído, he escrito la contratapa, es una novela que quiero mucho, pero bueno, la cuestión es que acá en Mucho Más que Dos nos cuente Ignacio de esta novela, de otro libro también muy importante, que se llama Canudos Tomochic. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien la Tomochic. Ahí está. Que ya nos va a contar el escritor de qué se trata y qué hay detrás de este universo. Ignacio Azpeitia es un escritor con un universo personal muy particular, docente también allá, en ese lugar que nos da mucha lástima, ¿no es cierto, Sandra, que viva ahí? Sí, un lugar feo. Sí, un lugar feo, como Salvador de Bahía, de Todos los Santos, a quienes aprovechamos ahora, si a usted le parece, y le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Argentina, a compañeras y compañeras de la universidad. Sí, claro, tenemos mucha gente allá en Bahía que seguramente nos estará viendo, ¿no? La Sí, claro internet que tiene sí. esta posibilidad de ser global al mismo tiempo. Llegar de aquí a Bahía es un saltito, así que... Y Hernán estamos... Yerro. Y Hernán Yerro, Sí, claro. amigo, profesor. de fierro. Sí. Y así estamos en este puente entre Argentina y Brasil, entre Buenos Aires y Bahía, y entre dos culturas completamente distintas, y lo interesante es tu mirada, primero como extranjero, pero ya incorporado como parte de la ciudad, a ese mundo que nos ofrece Bahía Negra en la novela, y lo que significa esta ciudad y toda su cultura tan poderosa. Contanos un poco de esta novela, Ignacio. Bueno, quería decir lo mismo que dijo Sebastián, muy contento con la cantidad de lectores que la novela tiene, la repercusión que venimos
recibiendo aquí en Buenos Aires, en Rosario. Vamos a tener un lanzamiento del libro también en Rosario. La gente está muy contenta. En todos lados vamos a tocar tambores, vamos a cantar, porque Bahía es un poco eso. Entonces, quería agradecer mucho a la gente que leyó la novela, que le gusta, que el boca a boca hace, ¿no? Que funcione. La gente, léela, está interesante. Bueno, así. Recordemos, Ignacio, el día del día que se lleva a cabo la presentación en Rosario, si te acordás. Sí, en Rosario va a ser el día 5 de julio, el domingo 5 de julio. Un montón de amigos y amigas haciéndome el aguante. Va a haber Eshu, por supuesto, abriendo con sus tambores y con sus danzas. Luego vamos a hablar un poquito de literatura y al final vamos a cantar. Hay muchos artistas interesantes de Rosario que están aquí, que vinieron a darle el apoyo. Justamente porque en Rosario, a lo mejor más que en Buenos Aires todavía, se siente esta proximidad con la cosa afro, con el río. Ellos allí están celebrando la fiesta de Yemanjá todos los 2 de febrero. Parece que ahí todavía está un poco más vivo esa conexión, ¿no? Y recordemos también que hay una presentación previa, que es en el Instituto Guimarães Rosas. Sí, Guimarães Rosas, de la Embajada de Brasil, aquí en el centro de Buenos Aires, en la calle Florida 250, primer piso, el día 2 de julio. El día 2 de julio es el día de la independencia de Bahía. Bahía tiene una independencia propia, distinta a la independencia de Brasil, la independencia de Bahía. Esa fecha es la independencia de Bahía. En esa fecha vienen unas carretas trayendo los caboclos, el caboclo y la cabocla, que son 2 muñecos de madera que pasean arriba de una carreta, llenos de flores, y la gente los saluda porque atraviesan toda la ciudad. Entonces, el día 2 de julio, el Día de Independencia de Bahía, estaremos celebrando Bahía aquí en el Instituto Guimarães Rosa también. Qué hermoso. Y ya que decís la Independencia de Bahía, es un lugar que tiene como su propia, una identidad tan fuerte que pareciera un país dentro de otro, ¿no? Porque a su vez creo que no se parece a ningún otro lugar de Brasil con sus particularidades. Contanos un poco cuáles son esas marcas que hacen de Bahía ese lugar tan fascinante. Para quienes no conocen Bahía. Les digo que hay una pintada muy, muy famosa en unas escaleras donde se filmó la película El Pagador de Promesas, que dice: Río de Janeiro es Brasil, San Pablo es el mundo, y Bahía es Bahía. Bahía es donde comenzó todo. La primera capital de Brasil fue Bahía, donde las corrientes marítimas en realidad traen naturalmente a los navegantes que atraviesan el océano en dirección a Bahía. Entonces fue el lugar donde llegaron los primeros portugueses. Porto Seguro, que queda en el sur de Bahía, fue el primer lugar donde llegaron, y luego donde comenzaron a trabajar es en la isla de Itaparica, que queda justamente enfrente a Salvador, y donde se supone que nació el primer brasilero, la primera unión entre un europeo y un americano, Catarina Paraguazú, que fue la primera brasilera, hija de esa unión. Te voy a trasladar ahora un poquito hacia Bahía Negra, después vamos a hablar del otro libro, pero te voy a trasladar así como si jugáramos a que el narrador y el autor se juntan para presentar a este Horacio que llega a Salvador de Bahía, que llega con una mano atrás y otra adelante, llega huyendo de sí mismo, con el fin de conocerse tal vez, llega a un lugar que tal vez conoce o que pasó, pero que se va a encontrar con algo distinto. ¿Cómo es ese? ¿Qué es lo primero que sorprende desde lo más terrenal que vamos también a encontrar en Bahía Negra? ¿Qué es? ¿La playa, el clima, la atención, la cultura afro, la comida, los olores? Todo eso junto. ¿Qué hay de magia en Salvador de Bahía que está representada en la novela Bahía Negra? En principio la situación de Horacio es como decís vos, una situación de quemar las naves, ¿no? Es el que decide dejar todo para atrás y enfrentarse hacia un universo completamente diferente. Pará, te quiero dejar ahí. Ahora, Sandra, sí. Esto que acaba de decir, lo dice así, de manera así muy, 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 muy tranquila. Vio que usted el temple que muy tiene. Relajado. Bueno, ¿cuántas veces hemos pensado largar todo, quemar todas las naves? Hay una historia, si me permiten, es muy chiquita, la voy a contar. Hay una historia que cuenta que hay un grupo de campesinos, una pareja de campesinos, una familia, hay una inundación, esa inundación se lleva a los animales, deja la tierra anegada, ya no pueden cultivar, no tienen para comer, solo les queda una vaca.
con esa vaca viven, toman la leche, hacen queso. Y en un día la mujer le dice al campesino que vaya a hablar con el brujo, con quien es el más sabio de la aldea, para que le dé un consejo. Va, pide ese consejo. Lo estoy contando de manera muy rápida y desordenada y tal vez un poco desprolija en sus cuestiones de detalle, pero básicamente el hombre, el sabio, le dice, le pregunta qué le pasa, entonces le dice, no, porque bueno, se me inundó la tierra, perdí todos los animales, no tenemos para comer, lo único que nos queda es la vaca, lo único que les queda es la vaca, dice el sabio. Sí, es lo único que nos queda, bueno, mate la vaca. Entonces el señor se queda diciendo, no me entendió, la vaca es lo único que tenemos, con eso hacemos la leche. Bueno, dice, vaya y mate la vaca. Entonces llega a la casa, a la choza, lo que le quedó ahí, y le dice, hablaste, le espera la mujer, no la esposa, le dice, la compañera, le dice, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo el sabio? Bueno, me dijo que quemé la vaca, que mate la vaca. Bueno, una locura. Entre toda esa locura de discusiones, y bueno, finalmente mata la vaca. La matan, la entierran, después se comen la carne, sacan el cuero, los huesos, la mujer con el cuero hace unas carteras, con el hueso hacen unos collares, llenan toda una canasta, se van a la aldea, venden todo, se compran una vaca, se compran otra vaca. Me hace acordar mucho esta idea de Horacio en Salvador de Bahía, y Ignacio Azpeitia acaba de decir quemar todas las naves. ¿Se entiende hacia dónde estamos yendo? Sí, es una cosa que evidentemente le pasa a Horacio todo el tiempo, ¿no? Es eso lo que él vive. Hay una escena que él está con mucho miedo porque lo único que él tiene es su guitarra. La única cosa que lo defiende, la única defensa que él se armó como si fuera la vaca es su guitarra y algunas ropas que él quiere mucho y algún libro a lo mejor. Muy pocas cosas, pero tiene miedo de ser robado porque está en un lugar hostil donde ve la realidad de extranjeros siendo robados todo el tiempo y encuentra una especie de chamán también que le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un consejo y te voy a ayudar con esto. Y el chamán le hace colocar todas las cosas encima de una cama. Me dice, encima de una cama traiga todo lo que tiene de más valioso, colóquelo aquí. Entonces él coloca todas las cosas así y dice, bueno, ahora pida que todo eso le sea robado lo más rápidamente posible. Para liberarse del miedo, para dejar de estar preso al miedo. Claro. Que no tenga más miedo, ¿no? Claro, vivir sin miedo. Nunca le robaron ninguna de esas cosas, por lo menos en esta novela que fue publicada, no sabemos en las próximas. Pero hasta ahora Horacio consigue hasta el final de la novela llegar con su guitarra. Bueno, esto de quemar las naves, ¿no? Sí. Por eso te decía, juguemos un poquito entre el narrador, el autor y el escritor, tres figuras completamente distintas. Pero esto de quemar de ir a Brasil, que es esta cosa, lo que me gusta de Bahía Negra, Sandra Comiso, es esta idea de que si vos deseas algo, lo podés conseguir y vencer este miedo, ¿no? Y a Horacio le pasan un montón de cosas en distintos planos de la realidad. Hay un plano de la realidad que te va a interesar mucho, Sandra Comiso. Me parece que sé por dónde viene. A ver. Sí, a Horacio lo que más lo empieza a mover es la parte espiritual, ¿no? Todo lo que hay de misterioso en Bahía, que él no sabe cómo se mueve, cómo que esas cosas están sucediendo, pero suceden. Y poco a poco empieza a desvendar esa otra lectura del mundo que viene a través de las religiones de matriz africana, y quien lo lleva por ese camino son las mujeres, ¿no? Horacio tiene una pequeña debilidad por las mujeres y de esta forma consigue acercarse a quienes guardan la sabiduría con mucho cariño y cuidado. Claro, pero ahí se le abre el mundo de los orishas, ¿no? Y toda ese fascinante mundo afro, espiritual, ancestral, que define Bahía y que para los que no somos del lugar, por ahí es muy difícil como comprender o tener la posibilidad de acercarse un poco más, conocer algo, pero vos sí tuviste esa posibilidad. Contanos un poco de qué se trata. Ahora sí tengo que hablar más como Juan Ignacio, más que como Horacio, que Horacio tiene una visión así muy de comienzo, ¿no? Claro. Estando mucho más tiempo, me he ido acercando a eso. Hay que
cuando uno se acerca a una cultura que no le es propia, distinta a la que nació, tiene que llegar con mucho respeto. Claro. Y de esa forma he ido aprendiendo, he ido conociendo a las personas correctas, a las personas ciertas que guiaron eso. Vinicius de Moraes fue para mí una guía, porque él también realiza un percurso de este tipo, ¿no? Un trayecto así. Él es, en un momento, Vinicius de Moraes era un militante católico, una persona de derecha, inclusive de una familia bien, diplomático y tal, y empieza a abrirse y en un momento, como él es brasileño, ¿no? Él tenía contacto con la cultura negra desde en su juventud y esto le llamaba mucho la atención, y en su edad adulta va desarrollando este camino. Conoce a May, mi niña de Gantois, que es del terreno de Gantois, donde yo frecuento también habitualmente, y ella le abre estos caminos. Ahí se casa con Jesse, hacen un casamiento en el agua, con flores, en fin. Comienza a entender una dimensión de la vida que no es la material, que no se resume ni tiene como relación lo material, sino otro aspecto de la vida. Interesante eso, ¿no? Porque es como una visión, una cosmovisión, Sí. una visión del mundo completamente distinta, desde donde parte toda la vida cotidiana, ¿no? O sea, Ignacio, estamos acá conversando con Ignacio Aspeití, acá músico, escritor, autor de un novelón que es Bahía Negra, editada por Paradiso, que se puede encontrar en todas las librerías. Ignacio, a ver, para decirlo en términos muy banales, ¿en qué le beneficia a un ser humano este lugar al que se accede, al que accedió Vinicius de Moraes y al que accedes vos? ¿De qué lo alimenta uno, además de despojarse de lo material? Una parte es esto y la otra es evidentemente el contacto con la comunidad, ¿no? La idea de que algunos resumen en Ubuntu, ¿no? Yo soy porque nosotros somos. Encontrarse en lo colectivo es una de las claves para la resistencia. Una de las cosas que a mí más me interesa es esta parte de la cultura afro como una cultura preparada para resistir, una cultura muy antigua que ve una cultura beligerante como la europea expandirse y salir aniquilando gente y sabe que tiene que resistir no por 20 ni por 100, sino a lo mejor por 500 años o por 600 años, y se prepara para esa resistencia. Y lo hace a través de su organización cultural, los mensajes cifrados en los tambores, en los rituales, en la forma de cuidado de los animales, en el poder de las plantas, en todo esto que es una tradición oral y que es una forma de resistencia, de entender que hay una cultura más antigua que vive y que no va a ser extinta por una presión material ni por las armas. claro, y esto el que decís vos, de la tradición, la importancia de los ancestros, de la comunidad, en donde las generaciones no solamente se van transmitiendo los conocimientos, la sabiduría, se van cuidando entre sí, van intercambiando, los más viejos enseñan, los más jóvenes cuidan y protegen a los más viejos. Y esa idea que hoy en día, en el mundo occidental por lo menos, está siendo atacada y en pos de un individualismo extremo que trae sus consecuencias. Y sin embargo, esta cultura afro, ¿no? Afro-brasileña, y nos permite ver que existe otra cosa desde hace mucho, ¿no? No es nada nuevo, y que propone algo completamente distinto, ¿no? Y que, bueno, por lo menos en Bahía sigue vigente y de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Los muy jóvenes son más fáciles de engañar. Entonces el sistema de explotación va a querer darle poder a estos que no tienen experiencia y que les puedo vender espejitos de colores. A los más viejos es difícil engañarlos con espejitos de colores por lo menos, ¿no? Y realmente en el candomblé es muy, muy importante este orden, la forma en que se saludan. Siempre se saluda al más viejo y hay una reverencia, un orden. La forma en que nos vamos saludando es del más viejo primero y se va siguiendo todo ese orden, por lo cual todos sabemos bien quién es quién en relación a eso, cuánto tiempo hace que están dentro de la comunidad. No es la edad cronológica, sino la edad que tienen
dentro de la comunidad religiosa. Qué hermoso esto, ¿no? Porque me estoy acordando de un concepto, de una idea, donde uno no viene al mundo para comprarse autos, y joyas y todas esas cosas materiales, viene al mundo para conocer lo poco que uno puede conocer del mundo antes de morirse, ¿no? Esa es la razón de ser. Por eso los griegos decían que el hombre es un animal racional, no porque pensara, cosa que está claro que no, sino porque tiene una razón de ser. Y esta cuestión, Nacho, ahondemos un poquito más, ¿qué aprendiste en el tiempo que llevas en el candomblé? ¿Qué fue lo que aprendiste que no tenías? No puedo decirlo con palabras. No hay forma. No. Es muy difícil. Es una cosa que se siente, ¿no? No muy puedo difícil. decir lo que pasa cuando difícil. uno va a una ceremonia y de pronto encuentra con alguien que está incorporado y esa persona le da un abrazo. Bueno, pero ahí sería el concepto de la... Te das un abrazo con una persona y te quedás abrazado. Uh-huh. ¿Cómo te explico lo que pasa en el Claro. momento? ¿Es una señora o es un muchacho? O es, no importa quién es un ancestral que está en ese momento en ese cuerpo y que te está transmitiendo energía y no es un extraño. No, y volvés para tu casa así, medio flotando. Literalmente así sentís esa cosa, ¿no? Claro. Y el concepto de las... Perdón, Sandra. No, estoy pensando en esto de lo ancestral, como esa... Lo que se siente es como una energía transmitida desde un tiempo primitivo, primigenio, Qué bueno que llega a través de las distintas personas, de estos espíritus encarnados en distintas personas y que vos lo sentís en ese momento, algo así. Claro. Sí, que con la idea de resistencia tiene mucho que ver esta sensación de transmitirte conforto, de hacerte sentir feliz, no importa lo que pase en el mundo. Es que vas a tener felicidad porque sos parte de una comunidad. Es una cosa que a uno le cuesta entender. Me imagino que si ustedes han viajado a Brasil, han visto, por ejemplo, gente que trabaja de mozo. Una moza en un bar gana un salario horrible, trabaja un montón de horas, tiene una situación, y sin embargo está bailando en la mesa y decís, ¿cómo puede ser? Está bailando y se divierte y sonríe. Porque tiene otra cosa interior que le justifica la vida, ¿no? Sí, en este momento está haciendo garzonechi, pero su vida no es esa, hay otra cosa. Claro. Entonces esa comunidad transmite ese pertenecer a un sentido, a una comunidad. Charlie diría, la alegría no es solo brasilera. Digo, para ponerle un poquito de humor acá, que estamos en donde, Sí, Sandra claro. Comiso. Estamos en Mucho Más que Dos por Radio Caput, compartiendo acá con nuestro amigo Ignacio Espeitía, que vino de visita, que vive en Salvador, Bahía, hace muchos años, décadas, y que está compartiendo todo eso que es parte de su vida cotidiana allá. Que vemos que es bastante difícil de explicar. Sí, claro, porque son esas experiencias que difícil entenderlas desde lo racional o desde el punto de vista al que estamos más acostumbrados, ¿no? Bueno, no sé, yo vine aquí para tocar un poquito de tambores, para traer conversaciones, música, danza, y a ver si podemos contagiarnos, porque en algún momento dijiste como que éramos dos culturas muy separadas, y no lo veo así tanto. Bueno, a ver cómo bueno, es. Me parece que africano y de pueblos originarios de América está muy junto, muy cerca, mucho más próximo de lo que lo podemos pensar. Esto que estamos, bueno eso, pensarlo así también, sí. Estos caboclos de los que hablé al principio en la independencia de Bahía son justamente los hijos de africanos con pueblos originarios. Y hay mucho de esto, Realmente yo soy convencido por lo que veo cotidianamente que existió una inmigración o una migración africana hacia América mucho antes de la llegada de los europeos. Claro. Las corrientes marítimas, si te tirás en un tipo se tiró, Amir Klink se tiró en una balsa a remo, se vino desde África a América a remo, porque las corrientes marinas te traen. Mirá, si lo hizo una persona sola con un remo, lo pueden haber hecho muchas veces otras personas, otros grupos. Seguro. Este sentimiento de comunidad, de respeto por la naturaleza, de entender que la naturaleza no es un recurso infinito, que si yo no lo cuido se acaba, y si se acaba
mi vida también se va a acabar. Qué interesante, porque mirá lo que acaba de decir Ignacio, la palabra recurso. Ya nombrarlo como recurso, Claro. ya nos está poniendo en el eje de que nosotros podemos tomar lo que querramos. En las palabras, ¿no? La palabra Sí. recurso. Y ya tenemos que ir al primer corte, ¿Cómo Sandra no? Comiso. Claro. ¿Qué le Sí, parece? bueno, está bueno retomar este concepto y mirar, dar vuelta un poco la mirada hacia los pueblos originarios y encontrar estas cosas también aquí y valorarlas, empezar a darles el valor que tienen. Así que buenísimo. Gracias por ese, Sí, ese punto, naturalmente. seguro. Y bueno, vamos al cortecito. Primer corte, primera tanda, y volvemos. hacemos- ya nos vemos. Cancio, Sí. vamos con Vinicius. Vamos con y Moraes. Vinicius, ya que estamos en Brasil. Gracias, Martín, operador. Homem que diz dor, não dá, mesmo. Não diz, homem que diz vou, não vai, não quis. O homem que diz sou, não é, o que mesmo é, não sou. O homem que diz estou, não tá, quando quer. Coitado do homem que cai no canto de um sanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vou. Não vou. Eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, se tu sai gravar, chegou meu dizer, secando meu sonho não vai, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, como o som é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, como o som é bom se doer. Vai, 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 vai. Amar. Vai, vai, vai. Sofrer. Vai, 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 vai. Chorar. Vai, vai, vai. Dizer, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Seguimos aquí en Mucho Más que Dos, Sandra Comiso con Sebastián Basualdo y nuestro invitado de este lunes, Ignacio Espeitía, músico y escritor argentino que vive hace muchos años en Salvador Bahía, en Brasil, y que vino a hablar de literatura y de música y de la cultura afro de Bahía y de un montón de cosas más. Así que gracias. Y ahora... No, yo hay quería otro libro hablar, acá ahora también. lo voy a mostrar, Canudos Tomochic. Sí, está Eso, bien sí. pronunciado. Eu falo português, Martim, também, né? Se você quer falar comigo, eu posso falar. Mas, ¿de qué se trata este libro que pronto va a tener una traducción al español en el transcurso del tiempo? Una vez que ya salió ya en Brasil, en Bahía, y ustedes saben cómo es, todo lo que interesa a nivel académico, del boca al boca, y bueno, ya preparando seguramente la traducción que lleva tiempo traducir. ¿De qué se trata, Ignacio? Bueno, es un texto académico, como dijiste, es más ensayístico, tiene esa característica, es un poco el resultado de mi tesis de doctorado, pero tiene que ver exactamente con lo mismo que estamos hablando, ¿no? Hay una parte en que lo artístico y lo académico se junta, y yo creo que es esto. Canudos es una ciudad al nordeste
noroeste, noroeste de Bahía, lejos del litoral, digamos a unos 300, 400 kilómetros del mar, donde en 1890 más o menos un grupo de personas se refugió de alguna forma del régimen que se estaba instaurando a continuación tras la caída del imperio. Tras la caída de la monarquía en Brasil se estableció la república, solo que era la república de la espada. La república era una república comandada por militares. Tenía de república el nombre, pero en la práctica era un golpe de estado militar que impuso determinadas normas que traían básicamente el capitalismo moderno de ese momento. Digamos, es un proyecto basado en la dicotomía civilización y barbarie. Quieren imponer la modernización, el eugenismo, o sea, el blanqueamiento de la sociedad. Sucede inmediatamente después del fin de la esclavitud, que en Brasil es en 1888, es muy, muy tardía. Tardío, claro. Sí, entonces en ese momento hay una cantidad de población que deja de ser esclavo, pero que al mismo tiempo no sabe ni leer ni escribir, ni tiene ningún oficio, que no tiene tierras, que no tiene poses, que no tiene dinero. ¿Y qué hace? Mucha de esa gente se va a este lugar, Canudos, que es un lugar fundado por un místico religioso, pero no ordenado, no es oficialmente un padre, sino que es una persona que tiene cierta formación mística, que se dedica a reparar iglesias, a construir cementerios y que funda este pueblito. En este pueblito, que queda al lado de un arroyito que tiene un poquito de agua, en un lugar en el fondo de todos los fondos, el que llega tiene asegurado su pedacito de tierra. Y hay unas tierras comunales donde también se puede plantar y criar animales, y hay un almacén donde todos los que llegan dejan sus pertenencias, dejan todo lo que tienen ahí, y con eso se van comprando cosas para todos. El dinero que circula en la República, empieza a circular dinero de papel, el dinero ahí no vale de nada, no se utiliza dinero ahí. Se cambia, hay trueque, y sobreviven. Y la comunidad comienza a crecer. Llega hasta 20.000 habitantes, dicen unos, 30.000 otros. En un momento parece que es la segunda ciudad del estado de Bahía. Lo que comienza a preocupar a los terratenientes que se quedan sin mano de obra, a los que quieren vender tierras que no venden tierra porque los otros tienen tierra ahí gratis, en fin, preocupa. Discúlpame, Ignacio, qué interesante, Sandra. Sí, mira, no tenía ni idea. La verdad que quedamos así. ¿Y qué pasa ahí dentro? Bueno, trueque sería. Sí, sí, Ese sistema de trueque. Economía Y solidaria. las justicias, los valores de justicia, ¿qué ocurre ahí? El líder espiritual y político es Antonio Conselheiro. Entonces, yo entiendo por lo que he estudiado que a lo que más se parece es a lo que hacían los jesuitas un poco, de tomar los líderes religiosos de los indios, de los pueblos originarios y transformarlos en autoridades civiles. No hay relatos de muchos problemas judiciales, no se ve esto. Hay escuela, hay educación, el consejero da unos sermones, unos consejos, se llama consejero, entonces él da consejos a la gente, todos los domingos da una especie de misa a cielo abierto donde da sus consejos y la comunidad crece en paz. ¿Trabajan la tierra? Trabajan la tierra, trabajan animales. O sea, de ahí salía el propio sustento. Sí, claro. Son una comunidad autosuficiente y hacen también, tienen intercambio porque producen cueros y tejidos con los cuales se intercambian por otras mercaderías. En un momento compran maderas en una ciudad y no le entregan las maderas. Y él dice que va a ir a buscar la madera, si no me la entregan, yo la pagué, quiero mis maderas para construir mis casas. ¿Por qué no se las entregan? Siempre hay una ahí. Ahí cuando ellos él dice que va a ir a buscar las maderas y cuando dice que va a buscar las maderas dice, vienen unos fanáticos terroristas y manda a la policía a pararlos. Sí. Eso que la policía son 40. Sí. Y ellos son 300, 400. Sí, se lo llevan puesto. Se ¿no? lo llevan puesto a la policía. Lo sacan a palos. Eso me gustó. Y se vuelven con la madera para... De justicia. Y a partir de ahí se genera alguna especie de... Queda alguna cuña ahí del otro. Ahí le mandan otra expedición del gobierno
y otra vez los botan para correr, los sacan carpiendo y les afanan las armas. Viene una tercera para una expedición. serie, para una Totalmente, novela, sí, que sí, usted ya sí, tiene sí, una sí, novela, sí. además. Estamos hablando con Ignacio Azpeitía, autor de lo que habíamos dicho de la novela Bahía Negra, pero además, si no me equivoco, Ignacio, perdón que lo interrumpí, Canudos Tomochic es un libro de ensayos, Sí, no es ficción. no. Bien, es un libro de ensayos a propósito de esto que estamos conversando. Bueno, le mandan el tercer ejército grande, ahora viene un tipo de Río Grande do Sul, el corta cabezas, le va a cortar la cabeza a todo y cuando llega dice voy a desayunar en Canudos, mañana a la mañana estoy allá y se manda por la ladera abajo y también le cortan la cabeza a él. Y bueno, finalmente mandan todo el ejército brasilero, 5 cuerpos del ejército con cañones, tremendo. ametralladoras y los matan a todos. Una matanza. Adentro quedan, parece que hasta el último momento quedaban 4 o 5 de Canudos y los 5 que quedaban, tirando. Canudos no se rindió. Hasta el último quedaban 3, esos 3 que quedaban seguían disparando. Nadie se rindió. Eso es Canudos. Vargas Llosa escribió La Guerra del Fin del Mundo, basado en esa historia. Euclides da Cunha escribió Os Sertões, que es una obra canónica de la literatura brasileña, donde cuenta eso. Euclides da Cunha era un militar, un ingeniero militar que era a favor de matar a esos bárbaros salvajes y cuando llega allá ve que los bárbaros salvajes son los militares que están matando a unos pobres campesinos que lo único que hacen es cuidar sus ovejas, plantar su plantita y que no quieren que los jodan. Claro. ¿Cuánto tiempo duró esa comunidad? De más o menos 1890 hasta el 96. En unos 6 años se juntó mucha gente ahí. Poco tiempo. Poco tiempo, sí, muy poco tiempo. Y bueno, Tomochic es una ciudad también en la Sierra Tarahumara, en México, donde sucedió una cosa semejante. Solamente que en una escala mucho menor, eran apenas 200 personas más o menos, pero que también se oponen al régimen de Porfirio Díaz, dicen nosotros queremos vivir la vida como nos gusta a nosotros, tenemos nuestra vaca, nuestra tierra, no nos jodan, que nosotros vamos a seguir viviendo. ¿Más o menos en la misma época? Sí, 1892 es Claro. Tomochic. Y también el final es lo mismo, le mandan una expedición, los de Tomochic saben tirar muy bien, los matan al ejército, lo ponen para correr una vez, le mandan otro que es un borracho que se pierde y también, hasta que le mandan un ejército grande y también los matan a todos, no dejan a ninguno. Los dos hechos pasan a la historia, tanto el de Canudos por Euclides da Cunha y el de Tomochic por Heriberto Frías, que también era uno que iba con el ejército agresor y que cuando llegó allá se da cuenta que lo que está haciendo él es una masacre y escribe un libro contando toda la masacre que el ejército hizo y como él es militar, además se tiene que esconder porque lo amenazan. Claro. El libro sale publicado con seudónimo, lo publica en un periódico con seudónimo, le hacen un juicio acusándolo de traición, le dicen no fui yo que lo escribí, porque como está con seudónimo, niega su propia obra. Este es Heriberto Frías, que escribe la historia de Tomochic. Y sobre estas dos historias hice este ensayo que se llama Relatos de Resistencia y Sublevación, que el objetivo es analizar estos procesos de resistencia y sublevación, cómo ellos suceden periódicamente, cómo el pueblo aguanta y en un momento se levanta. Qué interesante, Ignacio. Estamos acá con Ignacio Azpeitía, escritor, músico argentino, que, bueno, a propósito de este libro de ensayo, una preguntita muy cortita, Comiso, si me permite. Sí, cómo no. Usted como escritor, La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, ¿qué le parece en relación a la historia verídica? Claro. Es un momento de transición. En el maestrado, mi maestría, trabajé con ese libro en particular. Es un momento de transición de Vargas Llosa, de un momento que se hacía pasar por izquierdista hasta el momento en que se muestra como liberal que es. Y entonces es una novela polifónica donde cada uno cuenta su voz, cada uno cuenta su parte, pero en el tratamiento de los personajes se ve un poco cuál es la opinión de Vargas Llosa en esta cuestión. Lo sigue tratando al consejero de fanático y a los que organizan la resistencia también, de brutos. En cambio, el personaje que es el barón de Canabrava, que es el noble, un monárquico que es el dueño de todo,
es un lord inglés, sofisticado, ¿no? Y usted no lo generaba Muy cierta elegante. urticaria. Y un poquito, sí. Y esta historia en Brasil está bastante, me imagino que no sé si estará bastante velada, tapada, o es conocida, Buena desde pregunta. los libros de historia, Las escuelas, las ¿no? escuelas, o es como algo que está medio como ahí en las sombras. Por culpa de Euclides da Cunha no tuvieron cómo esconderlo. Claro. Lo que te cuento es que, bueno, cuando hicieron esto, hicieron una masacre, que no quedó nada. Ellos tienen esa cosa de tirar sal en la tierra para que no crezca nada. Sal en la tierra para que no crezca nada. Pero la gente del lugar, cuando pasaron 20, 30 años, volvió a repoblar. Y empezaron a arreglar lo que había sido la iglesia que había hecho de consejero. Y cuando vino la dictadura militar, decidieron construir un dique, una represa de agua. En un hilito de agua que pasa ahí, hicieron una pequeña represa que forma un lago pequeño. ¿Quieres averiguar qué es lo que cubre ese lago? ¿Qué cubre? La ciudad de Canudos. Lo hicieron para inundar Canudos. Taparon todo con agua. Qué increíble. Quedó tapado con agua. Ahora la gente de Canudos se fue del lado de enfrente del lago y fundó una tercera Canudos. Y está ahí. Y vas ahí y hablas con la gente y todavía se te ponen los pelos de punta porque toda esa gente es testigo o descendiente, es parte de esa historia, lo están viendo todos los días, miran para el lago y dicen, uy, ahí pasó algo importante. Ahí mataron 20.000 personas. ¿Usted estuvo ahí? Sí, claro. Imagino la experiencia, ¿no? Sí, muy, muy interesante, muy intensa. Hay un lugar que se llama Laguna de Sangre, porque es un lugar donde mataron tanta gente que se hizo un charco de sangre. Qué tremendo. Y ese lugar está. Qué tremenda la historia de estos lugares con el avasallamiento, ¿no? de los poderosos, y que una y otra vez se repiten, ¿no? De una manera o de otra. Y qué importante rescatar estos relatos y a estas personas que resistieron y que pueden ser como ejemplo para cualquiera en cualquier momento, ¿no? Sí, y el ejemplo de Ignacio Azpeitia, porque es un escritor que su literatura está atravesada por lo social, por lo ideológico, por estos focos, ¿no? De intentar cambiar el mundo, creer que el arte puede cambiar el mundo desde la ficción, desde los ensayos, pero también desde la música, ¿no? Es el autor de Vas, 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 junto con Milonga City, naturalmente, que lo hemos pasado varias veces acá, fue cortina de algunos de los programas, estuvimos en la M530, la radio de la Madre de Plaza de Mayo, hace muy poquito también, Comiso, y sí, ahí, y suena también en su programa, en el mío allá, en la Germana Abdala, Vas, 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 que se ha convertido, ¿vio que pasa eso cuando la gente tiene necesidad? Cuando la gente tiene cayó un vaso. Cosa que pasa en los streaming. La energía de la gente. ¿Esto tiene que significar algo? Sí, seguramente. Bueno, a ver qué significaría. Sí, yo creo completamente. Sí, es una energía, ¿no? Hay algo que está sucediendo y también creo que es eso, que el arte, más que el ensayo, es como que va más lento. El ensayo es como un caminito para quien lo necesita entender así. Pero el arte es mucho más directo, es como los orishás se escuchan el toque del tambor. Claro. Cada orishá tiene su toque de tambor particular. Y cuando tocan ese ritmo, que es el ritmo de él, el orishá lo siente y se mete en el cuerpo de la persona y empieza a bailar. ¿Usted lo vio eso? Sí, claro. Sí, lo vi. Primero lo vi en algunos lugares más públicos donde decís, esto parece un teatro. Y luego, bueno, frecuento una casa que queda en un terreno, en el interior, a 100 kilómetros de la ciudad, donde a veces somos solo nosotros, ¿eh? Entonces no hay público, claro. no habría... No hay forma de mentir. No habría para qué mentir si no hay público. Eso es algo que está pasando. Las personas van allí para vivir esto, porque es lo que viven, es su realidad. Que es una experiencia que ya forma parte de tu vida, ¿no? Sí. Que te modificó para bien en muchos sentidos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Qué interesante. Siempre, como te digo, con mucho respeto hacia algo que no es... no es con lo que yo nací, entonces lo respeto de esa forma. Claro. Pero trato de aprender y de compartir. Me siento también muy, muy honrado de que confíen en mí, de decir, bueno, sí, puedes ir, contar esta historia y esto está bien. Ignacio Azpeitia, autor de Bahía Negra, novela que pueden conseguir en cualquier librería editada por Paidós.
y Canudos, Tomo Chic, que también hoy en día, vieron cómo es, con Mercado Libre conseguís cualquier cosa, no le pasé el chivo justamente, pero quise decir que uno puede, y de la editorial de la universidad. Sí. ¿Cuál fue la repercusión de este libro de ensayos allá? Gustó, imagino, ¿no? Hay toda una comunidad que vos me preguntabas, hay una cantidad de estudiosos de Canudos en Bahía, en realidad en casi todo Brasil, porque Los Sertões es un libro muy significativo y hay mucha gente que entiende que hay que preservar esta historia, justamente porque de ahí hay algo para aprender. Claro, Entonces, desde varios puntos de vista, hay mucha gente que pone el acento en esta cuestión de la organización económica solidaria, ¿no? Del trueque, de una economía no capitalista, y otros que ponen acento en la lucha social, en la lucha contra el ejército, pero hay mucha gente. Y en la ciudad de Canudos propiamente, la Universidad de Estado de Bahía construyó un parque memorial donde se puede ir y ver la colina desde donde tiraban los cañones contra Canudos. Ese morro, esa colina se llama Morro da Favela. La palabra favela, con la que se llama ahora a las villas, viene de ahí, porque aparentemente de ahí mucha gente salió para Río, muchas personas que tomaron niños. El propio Euclides de Acuña adoptó 3 o 4 niños que quedaron huérfanos en esa situación, ¿no? Entonces parece que de ahí viene inclusive la palabra favela. Hay mucha gente que trabaja en la preservación de este recuerdo, de esta historia, esta memoria. Qué lindo, claro, y bueno, y es la importancia, ¿no?, de rescatar esa historia que tiene como muchos aspectos, ¿no? La resistencia, lo cultural, lo comunitario, el trueque, el otra opción a la explotación, digamos, por decir un concepto que hoy en día también estamos viviendo todos, un poco disfrazado tal vez, y según el lugar y según el país o los recursos que tenemos a mano, se manifiesta de distintas maneras, pero en definitiva siempre es lo mismo, ¿no? Sí, y yo pensaba en relación a esto que dice Sandra Comiso, ¿no? La época que estamos viviendo, usted hace muchos años está viviendo en Bahía, usted sabe que acá estamos gobernados por un títere oxidado por la locura, que es Milei. Estamos resistiendo desde lo cultural, resistiendo desde todos los aspectos posibles. ¿Cómo ve usted desde Brasil, llegando acá, y bueno, habiendo conocido varios periodos, ¿no? Esto lo que yo quiero decir básicamente es eso, que hay otras formas de vivir, que parece que hay una cosa inevitable, de que no hay más que el capitalismo. Sin embargo, esto es una cosa muy, muy nueva, hace muy poquitos años que existe el capitalismo. Es verdad, claro. 200, 300 años, no es nada. En la historia de la humanidad No es un nada. rato nada más. Hubo otras formas de organización mucho más antiguas. Yo tengo una frase que es: en Europa no hay pirámides. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, está comprobado por los estudios arqueológicos, comenzó en África. Las civilizaciones más antiguas que conocemos, que se desarrollaron en África, en Egipto, construyeron pirámides, dejaron monumentos enormes. Luego construyeron pirámides en la Mesopotamia, están los zigurates. Hay pirámides en la India, hay pirámides en China. Luego siguieron hacia México, donde también construyeron pirámides. Vinieron al sur, donde los incas también construyeron pirámides. En el único lugar donde no hay pirámides es en Europa. Y es porque Europa es el nuevo mundo. Después que pasó, en el año 1000 en Tenochtitlán vivían 2 millones de personas y en Londres 200.000. Claro. Hay un mundo más antiguo. Ellos no son el viejo mundo, son el nuevo mundo. Son unos adolescentes irresponsables que creen que se puede matar todo y que no va a pasar nada. No es así. Si matas todo, te vas a morir vos después. El resto de las civilizaciones parece que están mirando y esperando que se les pase, y en un momento se les va a pasar y se dan cuenta que no se pueden comer los billetes. Y quiero decir para argentinos que esto no es Europa. Los argentinos no somos europeos. Los argentinos somos americanos, latinoamericanos. Cuando uno vive un tiempo en algún lugar, yo hace 25 años que vivo en Bahía, ya soy bahiano. ¿Hace cuántas generaciones que vivimos aquí? ¿Cómo no nos damos cuenta que somos americanos y no europeos? ¿Quién es que se sigue creyendo que es europeo? Europeos son ellos. Pero si te crees norteamericano. Acá hay uno que se cree norteamericano también. Todavía. No sé qué es peor. No sé qué es peor, pero bueno, hay que creerse lo que uno es, que es argentino, latinoamericano y
conectarse entre nosotros, reconstruir esa comunidad que ellos todo el tiempo buscan destruir los lazos. Claro. Los lazos de comunidad son los que nos hacen fuertes. Y por eso son importantes las escrituras, la literatura, el arte. Claro. Me acuerdo Pedro Patzer, un amigo, compañero, que escribió un libro sobre los ríos de Argentina, y cuando lo lees te asombrás, Comiso, pues sí, mirá todo lo que no sé de las historias de los ríos, de las comunidades. Pero que uno tiene acá nomás, ¿no? Y que no lo deja de ver, se le pierde de vista, es importante. Hacen que se te claro, pierda. es verdad. ¿No? Sí, Como Galeano dice que somos hechos de historias. Tal cual. Entonces contar estas historias, repetirnoslas, escribirlas, cantarlas, actuarlas, son todas formas de construir esos lazos de la comunidad, de mantenerlos vivos. Comiso, si a usted le parece, ya podría ir dando los chivos. Sí, claro, porque hablamos de una presentación del libro de Bahía Negra que va a ser el jueves 2 de julio en el Instituto Guimarães Rosa, que queda en Florida. 250, primer piso a las 18 horas. O sea, ahora, en un par de días. ¿Qué va a haber ahí que uno le tiene que dar ganas de ir? Sí. Primero, Ignacio, vamos, tire la data ahí. Primero comenzamos con unos tambores para el yu, que es para abrir los caminos. Ahí luego las chicas van a danzar Iyeyá, que es una música para la diosa del agua, Oshun. Y ahí vamos a tener una roda de conversación, nos vamos a sentar en círculos, no en filas, y vamos a hablar todos juntitos un poco sobre esto que estamos hablando. ¿Qué es Bahía? ¿Qué es América? ¿Qué es Afro? ¿Qué somos nosotros? Bueno, y si sirve el libro como excusa para eso, está bien. Bueno, quiero decirles que yo voy a estar, que voy a participar. Yo también voy a ir. Naturalmente que sí. Claro. ¿Pero usted le invitaron a participar también? No, yo voy a estar ahí, quiero porque ver. yo voy a estar en la mesa, hablar ahí. No hay mesa, es todo redondo, somos todos nosotros. Es todo. Y el que Sí, entonces, ¿vieron? yo pensé que tenía. No, ¿Y me puedo pero- llevar un tambor? No, ¿puedo Pues, tocar también? Sí. Claro, Ahí va. el lugar es el destaque, es Ahí tu aura, está. no es la Vio, mesa. viene Está muy Ignacio bien. Espeitía, viene a la Argentina, viene a Buenos Aires a patear el tablero. Hermosa invitación, ténganla en cuenta, es entrada gratuita. Gratuita, sí. Perfecto, así que están todos invitados, invitadas. Y después, Invitades. invitades también, el sábado 4 de julio, ¿verdad? Sí. A partir de las 22:30. En el con Tanque el Tanque Cultural. Cultural, que queda en Acasuso 6930, ¿puede ser? ¿Qué Algo así. Mataderos. qué memoria que tiene Sandra conmigo. El barrio de Mataderos, Tanque Cultural. Va a estar el amigo Ignacio con el grupo Milonga City. Milonga sí. Autor de Vas, Vas, Vas. ¿La pasaron bien el tema otro día? hermoso. Sí, un reencuentro de amigos desde hace 25 años y se encuentra como si fuera ayer. Eso es y muy tocar, lindo. es eso, el arte nos une. Claro. Y bueno, y ahí va a haber fiesta musical y después el domingo 6 para la gente de Rosario. Domingo 5, ¿no? Domingo 5, perdón. Domingo 5 con la Rosario. gente de Rosario. También a las 19 horas. ¿En qué lugar? Si quieren, para los que Salta y escuchen. Rodríguez, el bar se llama Pichangú, es un bar, vamos también a tener percusión, Un poco de danza, música, un poco de Le literatura. abrazo a la gente de literatura. Rosario que quiero tanto. Sí, la gente de Rosario es maravillosa. Luego vamos a cantar hasta que Ardan Sí, las las velas no ardan. velas, no. Así que Así era la buenísimo. frase. Y bueno, y estar atentos para cuando salga este libro acá y si no, ir a buscar a las librerías Bahía Negra para los que aman Brasil y Bahía y los que no, que también se pueden meter a conocer un poco más y a lo mejor descubren algo, que seguro van a descubrir algo nuevo y súper interesante y enriquecedor. Ignacio, para los estudiosos, para los lectores, las lectoras que quieran contactarse con vos, ¿tenés redes sociales? Sí, Ignacio da Bahía. Ujú. Yo dejé de ser Ignacio Aspeitia para ser Ignacio da Bahía. Ahí va. Ignacio da Bahía soy yo también. En Perfecto. Instagram. Sí, claro. Bueno, Instagram. Sandra Comiso, ha llegado el momento de irnos. Bueno. Los tiempos de la radio son Es así. así. ¿La pasó bien? Sí, claro. ¿Le gustó? Siempre, sí. Estar sí, acá es una alegría. en Caput. La amistad es lo primero. Hermoso, hermoso. Y bueno, y acá en Mucho Más que Dos, con Sebastián Basualdo, compartimos este momento de viaje con los sentidos y con la mente que también vale la pena. Así que bueno, del otro lado, gracias por estar y los esperamos el próximo lunes. En Mucho Más que Dos. Nos vemos. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido,
completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos